En el camino a casa para las vacaciones de primavera, lo primero que vi de mi ciudad fue una iglesia enorme con muchas agujas que no habían estado allí antes. La miré 2 veces y pasé de camino. Cada aguja estaba formada por 6 bandas separadas de metal carmesí que ascendían en espiral en una pirueta inmóvil que culminaba en una punta perversa que cortaba el aire con tanta fuerza, que se podían ver pequeños rastros de humedad nublada corriendo desde sus puntas en la tarde húmeda de Carolina del Norte. Las 6 agujas a lo largo del frente de la iglesia, de otro modo blanca como el hueso, eran más altas en los lados y más bajas en el medio, formando en mi vista la impresión de la fila inferior de algún conjunto de horribles dientes demoníacos. Solo la pura mundanidad del entorno me impidió etiquetar inmediatamente el lugar como malvado. Allí había un recinto boscoso para contenedores de basura, más cerca había un amplio estacionamiento con una variedad dispersa de autos deteriorados de una década de antigüedad típicos de mi pequeña ciudad, y directamente frente a mi auto, mientras estaba sentado mirando, había un niño chillón. Hizo un cartel para una próxima venta de pasteles. Me estremecí y luego decidí que nunca compraría pasteles de una arquitectura tan espantosamente pobre, bueno, a menos que fueran realmente baratos o que tuvieran el raro sabor a pistacho que tanto amaba. Era solo un edificio, me dije. Sintiéndome extrañamente amenazado, lo siguiente que vi después de cambiar a marcha y continuar, fue un hacha levantada cortando algo detrás de una hilera de arbustos que se acercaba. Observando atentamente cómo el verde pasaba, suspiré con alivio y saludé al viejo Kean. Él sonrió y me devolvió el saludo antes de continuar cortando leña. Ya se había acumulado un pequeño montón de troncos partidos a lo largo del costado de su casa, y arrojó otro trozo encima cuando me giré y lo perdí de vista. Muchos niños jugaban en los patios de mi calle. Reduje la velocidad para asegurarme de no golpear accidentalmente a ninguno mientras corrían de un lado a otro lanzando pelotas o gritando. Una estaba sentada en su porche, abatida, y la miré al pasar. Ella no se movió. Frunciendo el ceño, entré en el camino de entrada de mi casa y salí para empezar a coger mis cosas del maletero. Bueno, ¿qué podría hacer? Llevé mi mochila y mi bolso de lona adentro mientras me preparaba para la inevitable prisa familiar. Pero nunca llegó. Deambulando por la casa aturdido por el recuerdo y la felicidad de estar en casa después de tanto tiempo en la universidad, sonreí cuando encontré a mi madre en la cocina. «Hey, he vuelto». «Genial», respondió ella, su tono genuinamente cálido. Mantuvo sus ojos en lo que hacía. «Estoy haciendo un pastel. Lo terminaré en 1 minuto». La vi doblar la masa con las manos cubiertas de harina por un momento, sorprendido. Mi madre siempre había sido una antitradicionalista bastante acérrima. ¿Cuándo empezaste a hacer pasteles? Muchas cosas han cambiado desde que me dejaste con un nido vacío, bromeó, todavía concentrada en la corteza que estaba haciendo. He tenido que buscar pasatiempos para ocuparme en algo. ¿Clyde no te mantiene ocupada? Bromeé de vuelta. Ella no respondió. Avanzando por la casa, llamé a mi hermana menor, pero no obtuve respuesta. Subiendo las escaleras, dejé mis cosas en mi habitación, me senté en mi vieja cama, miré a mi alrededor todas las cosas que había olvidado parcialmente y, en general, tomé un repaso de mi antigua vida. Nada en esta sala había cambiado ni un poquito, y se sentía bien saber que no todo estaba en constante transición. Clases, amigos, dormitorios, todo cambiaba regularmente, e incluso ese patrón cambiaría cuando me graduara. Nada era sólido. Nada parecía real, nada excepto esta habitación inmutable. Incluso mi hermana sería diferente. No había podido llegar a casa para las vacaciones de invierno, así que ahora ella sería medio año mayor, y a esa edad medio año era una eternidad. Levantándome y caminando por el pasillo con una sonrisa, llamé con cuidado a su puerta. No hubo respuesta. «Clyde, ya voy a entrar», llamé con cuidado. Después de unos cuantos latidos más, abrí la puerta y sentí arcadas. El olor era horrible. Su habitación estaba tan abarrotada que resultaba casi irreconocible,
envoltorios de comida cubrían el suelo como una gruesa alfombra de hojas en un bosque, y montones de ropa sucia llenaban los rincones en cantidades mucho mayores de las que jamás había tenido. Unas cuantas moscas golpearon la ventana, y me abrí camino a través del suelo irregular y la abrí para dejar entrar aire fresco. ¿Qué diablos era esto? No había manera de que mamá no supiera sobre esto. Además, cuando mencioné el nombre de Clyde, ella no respondió. ¿Estaban teniendo algún tipo de conflicto amargo entre padres y adolescentes? Hurgando entre la basura encontré el desgastado diario de mi hermana. Disculpándome en voz baja, lo abrí y lo hojeé. Verano, entradas normales. Otoño, entradas normales. En octubre, la escritura se volvió más pesada, como si estuviera escribiendo con enojo. Las entradas hablaban de conflictos con nuestra mamá, como esperaba, pero una línea extraña me tomó por sorpresa. Intenté llamar a Nathan, pero mamá me quitó el teléfono. Tragué con tristeza. No era así en absoluto como solía funcionar nuestra familia. ¿Mi hermana llevaba meses sufriendo sin poder contactarme? Las últimas entradas derivaron en un guión enorme y enojado. Las frases individuales ocupaban páginas enteras. La odio. La odio. La odio. Pero eso había sido hace 3 meses en la entrada marcada como 25 de diciembre. No se escribió más durante casi todo el diario. La última página parecía tener algo escrito al dorso, pero estaba pegada a la encuadernación por pequeñas salpicaduras marrones que supuse eran manchas de café. Tiré un poco del papel antes de decidir no tocarlo. Mejor no dejar pruebas de que había leído su diario. Dejé el libro, bajé las escaleras y me quedé con los brazos cruzados mirando a mi mamá trabajando en una segunda base de pastel. Algo anda mal entre tú y Clyde. Ella no respondió. Respiré profundamente. Si no quieres hablar de eso, está bien, pero al menos dime dónde está. Ella siguió tirando y tirando de la masa aplanada. Estaba empezando a sentirme extraño con todo esto. En serio, ¿dónde está Clyde, mamá? Cuando ella continuó sin decir nada, la agarré del brazo. Ante eso, ella finalmente se giró y me miró con furia. Tú ocúpate de tus propios asuntos, Nathan. Solo estoy tratando de mantener unida a esta familia lo mejor que sé, y ahora mismo, estoy haciendo un maldito pastel. Ella nunca me había insultado antes. Retrocedí confundido. Las cosas no han ido bien desde que te fuiste, continuó, volviéndose hacia la masa. Su tono se volvió casi dulce. Sé que no estoy de buen humor en este momento. Cuando vayamos a la iglesia mañana, podremos hablar, ¿de acuerdo? Está bien. Entonces retrocedí y me dirigí hacia la puerta principal. Nunca antes habíamos ido a la iglesia. ¿Qué había causado que ella empezara a ir ahora? La idea de mi madre entrando en esa iglesia blanca como en hueso con sus agujas rojas me hizo estremecer. Quería encontrar a Clyde, pero esa misma chica estaba sentada en su porche mirando al suelo. Atravesando los caóticos enjambres de niños jugando, me acerqué con cautela. Era vecina desde hacía mucho tiempo, pero era más pequeña la última vez que nos vimos y no estaba segura de si se acordaba de mí. Oye, Madison, ¿estás bien? Levantó la vista con asombro detrás de su despeinado cabello castaño. ¿Te refieres a mí? Haciendo como si mirara a mi alrededor, dije, ¿quién más está ahí? Levantándose sobre sus pies calzados con zapatillas, me agarró la muñeca. ¿Tienes alguna comida? Fue puro instinto, retiré la mano. ¿Comida? ¿Qué? Negué con la cabeza. Espera. Llevándola de regreso a su propio porche, llamé a la puerta de entrada. Después de no obtener una respuesta, lentamente avancé mientras miraba a mi alrededor. Reconocí al calvo en la sala. Al acercarme al sillón grande y suave con la chica a cuestas, tosí. Su padre siguió viendo la televisión, pero preguntó, ¿quién es? Soy Nathan señor, su vecino de al lado. Acercándome, me moví ante su vista. Inclinó la cabeza para mirar más allá de mí.
Ah, encantado de verte, muchacho. Pero sal del camino, amablemente. No sé si este es mi lugar, dije nerviosamente. Era conocido por ser un hombre brusco y muy directo en sus opiniones sobre la crianza de sus hijos. Pero creo que su hija tiene hambre. Él no respondió. ¿Me has oído? Él no dijo nada. Me acerqué y toqué su hombro desnudo junto a las manchas amarillas de su camiseta. Giró la cabeza para mirarme y gruñó, «Vete a la mierda. Estoy ocupado». Su atención volvió a la televisión con la misma rapidez. Conmocionado, pero no dispuesta a dejar a la niña con hambre, la llevé a la cocina mientras revisaba constantemente si su padre se levantaba. En ningún momento siquiera nos miró. Los armarios estaban vacíos de alimentos inmediatamente comestibles, pero aún quedaban importantes reservas de productos que se podían cocinar. Saqué cosas e hice una comida, asegurándome de mostrarle cómo hacerlo ella misma en caso de que su padre continuara descuidándola. Escuchó atentamente cada paso del proceso, observando cada detalle. Una vez hecho esto, comenzó a devorar la comida como si estuviera muerta de hambre. Sentada torpemente en la mesa de la cocina mientras su padre continuaba ignorándonos, le pregunté, ¿has visto a mi hermana Clyde? Con la boca llena, asintió exageradamente. ¿Dónde? Después de tomar un gran trago, me dijo, la escuela. Ahí es donde van todos los niños grandes. ¿En un sábado? Ella no pareció entender la pregunta. Bueno, encuéntrame en la casa de al lado si necesitas ayuda, ¿de acuerdo? Su asentimiento esta vez fue pequeño y completamente aliviado. Todavía sentía la necesidad de quedarme, pero la necesidad de asegurarme de que mi hermana estuviera a salvo era más fuerte. Con un suspiro de dolor, regresé al calor de la tarde, pero los enjambres de niños ya no estaban. El vecindario estaba en un silencio sepulcral. No hay mosquitos zumbadores, ni pájaros, ni cortadoras de césped. La sinfonía de una tarde normal en Carolina había terminado abruptamente mientras yo estaba adentro. Mientras miraba a mi alrededor en tensa confusión, vi a un niño pequeño escondido en un arbusto profundo mirándome con miedo. Antes de que pudiera preguntarle qué estaba pasando, escuché unas pisadas. Pero esta no fue una pisada normal. Estaba afuera en un día caluroso y húmedo de verano cerca de una amplia calle flanqueada por casas, pero el eco era el de un zapato formal golpeando mármol pulido entre altos pilares en un vasto espacio parecido a una catedral. El lento y medido rap y sus ecos posteriores parecían venir de la calle, y comencé a ver algo que se movía más allá de los arbustos y árboles. A mi derecha, el niño escondido hacía un gesto frenético. Cauteloso, salí a la acera, donde pude ver una figura distante caminando por el centro de la calle. Quienquiera que fuera, parecía llevar túnicas blancas con una capucha roja que oscurecía su rostro. Detrás de mí, el niño entre los arbustos comenzó a sollozar y tuve la repentina intuición de que no tenía miedo por él, sino por mí. Al mirar hacia arriba, vi a una adolescente horrorizada escondida en las partes más gruesas de un árbol cercano. Sus ojos se movieron rápidamente de mí a la figura vestida con una túnica que se acercaba y de regreso, y repetidamente inclinó su cabeza con fuerza lejos de ese extraño mientras yo la miraba fijamente. Muy bien, podría captar una pista. Lleno de aprensión pero sin estar seguro de por qué, comencé a correr. Si la figura vestida con la túnica me había visto, no dio ninguna indicación. Sus pasos inquietantemente resonantes continuaron al mismo ritmo mesurado mientras huía por el otro extremo de la cuadra, en dirección a la escuela. La distancia no atenuó el sonido de los zapatos duros golpeando el mármol. A una cuadra de distancia, luego a 2, luego a 3, todavía lo escuché como si estuviera justo encima de mí, y todavía como si estuviéramos juntos en un espacio parecido a un templo. Solo cuando llegué a la valla metálica que rodeaba el campo de fútbol de la escuela se detuvo, e incluso entonces el cese fue completamente abrupto. El último paso resonó en mis oídos con el tono sibilante de una sonrisa dentada y confiada que no se veía detrás de una capucha roja. No esperé ni miré hacia atrás. Corrí al gimnasio.
Estallando dentro, me agaché cuando un bate de béisbol se arqueó hacia mi cabeza. Caí sobre el suelo liso y levanté los brazos mientras unas figuras se abalanzaban hacia mí. «Esperen», gritó una voz femenina. Me resultaba familiar, pero de algún modo mayor. «Ese es mi hermano». Subiendo, miré a la población de lo que podría haber sido un baile escolar en otras circunstancias. La mitad de una escuela secundaria de niños a lo largo de la adolescencia se quedó mirándome a cambio. Se habían erigido sacos de dormir y barreras bajas de tela como una especie de campo de refugiados, y enormes reservas de suministros se alineaban en las paredes traseras debajo de los carteles de victorias deportivas de nuestra escuela. De cerca de estas pilas salió mi hermana, más delgada, pero de alguna manera más llena de cara. Nate. Me abrazó con fuerza y una oleada de preocupación reprimida me invadió. Clyde, ¿qué diablos está pasando aquí? ¿Qué pasa con el resto del mundo?, preguntó desesperadamente. ¿Trajiste rescate? Rescate. Sacudí la cabeza y miré los rostros sucios y estresados más allá del de ella. ¿Rescate de qué? Un chico mayor dio un paso adelante. ¿Entonces nadie sabe lo que está pasando aquí? No. Todos hablaban muy en serio. Clyde me soltó y se volvió hacia los demás. Habló en voz alta para que todos pudieran oírla. Entonces eso significa que el resto del mundo está a salvo. Deberíamos huir. Ella se estremeció poderosamente de esperanza mientras se volvía hacia mí con los ojos muy abiertos. «Mierda, ¿tienes tu auto?» Hubo otra vez malas palabras. ¿Qué le había pasado a mi familia? ¿Y el pueblo? Clyde, tienes que decirme qué está pasando. Acabo de llegar y no lo entiendo. Miró al chico mayor que había hablado, y él me agarró del brazo y me llevó bruscamente hacia las puertas del campo de fútbol. Abrió uno y señaló. Eso pasó. Un aliento helado sin origen recorrió la parte posterior de mi cuello cuando vi la figura con túnica blanca y capucha roja parada al otro lado de la cerca de alambre mirándonos. No hizo ningún movimiento para entrar, pero tampoco retrocedió. ¿Quién es ese? Más bien que. El chico negó con la cabeza. Él era el sacerdote de la nueva iglesia. Nadie está seguro de cuándo se construyó. En algún momento cerca del inicio del año escolar ya estaba allí, pero mucho más pequeña de lo que es ahora. Solo iban unas pocas personas. Pregunté, mirando a la figura distante con horror. Bueno, sí, pero eso no es lo que quise decir. La iglesia en sí era más pequeña entonces. Finalmente, apartando la mirada, estudié su rostro en busca de sinceridad. ¿Qué? ¿Se están agregando cosas? ¿Dónde está el equipo de construcción? Él simplemente sacudió la cabeza y retrocedió. Clyde se acercó corriendo y tiró de mis bolsillos. Tu teléfono celular. Lo sacó de mi bolsillo y lo golpeó frenéticamente antes de entregármelo. Ábrelo. Tenemos que llamar a alguien. Lo abrí, se lo devolví y ella comenzó a marcar frenéticamente. Sosteniendo el teléfono junto a su oreja, caminó por el gimnasio mientras la gran cantidad de estudiantes la observaban esperanzados. Parecía que cada uno de ellos tenía su propio rincón entre los sacos de dormir y los cubículos cortos de tela, y todos se habían acostumbrado mucho a permanecer en su lugar. Mirando hacia afuera a la figura vestida con una túnica, le pregunté al niño mayor, ¿qué quiere? Diablos, si lo sabemos, pero cualquier niño que capture nunca volverá a ser visto, respondió, extendiendo su mano hacia adelante. Soy Marco. Agarrando su mano, le dije, es un placer conocerte, Marco. No sé qué ha estado pasando aquí, pero vamos a poner fin a esto. Frunció los labios, pero no dijo nada. Al otro lado del gimnasio, Clyde empezó a sollozar. Dejando la puerta para correr hacia ella, acepté tanto su repentino e intenso abrazo como el teléfono. Lo acerqué a mi oreja mientras ella permanecía envuelta alrededor de mi abdomen y escuché. Hubo un extraño ruido de fondo y un altivo susurro sibilante. Nathan.
Tragué saliva. Sí. Ya casi eres mayor de edad. Estás invitado a asistir a la iglesia del Camino Sagrado. Arrastrando parcialmente a mi hermana conmigo, me acerqué a una ventana y miré hacia afuera. La figura vestida con la túnica se movió levemente con las palabras pronunciadas, indicando que era él quien hablaba, pero sus brazos vestidos de blanco estaban a los costados. ¿Tenía un dispositivo móvil bajo su capucha roja? ¿Cómo había interceptado su llamada? ¿Cómo? Solo podrán asistir adultos a la iglesia del Camino Sagrado. Espero que te des cuenta del honor que es esto. Sí, le dije, solo para que siguiera hablando mientras intentaba descubrir cómo esa figura distante me estaba hablando. ¿Qué tengo que hacer? Simplemente ven a la catedral mañana al mediodía. Todo te será revelado, niño. ¿Dónde estaba su maldito teléfono? Pude ver su capucha moverse con los movimientos de su boca. ¿Niño? Pensé que habías dicho que solo estaban invitados los adultos. Todos los no iniciados son niños. El camino sagrado es cómo te conviertes en adulto. Debéis ser testigos de la verdad y aceptar vuestra santa responsabilidad en esta vida. ¿Estarás allí, Nathan? Mis dedos se habían helado alrededor del teléfono. Seguro. El extraño clic desigual de fondo continuó por un momento y luego el teléfono se cortó. Se habían formado trozos de humedad congelada alrededor de la pantalla. La coloqué con cuidado en el suelo y retrocedí. Muchos de los estudiantes tenían la cabeza entre las manos y estaban sentados sin esperanza, mientras que otros se habían levantado y discutían planes para escapar. Clyde me soltó y se unió amargamente a estas discusiones, pero hubo mucho ruido sobre otros estudiantes que habían partido hacia pueblos cercanos sin resultado. Cuando me preguntaron si había oído algo de alguien sobre la situación aquí, tuve que decirles que no. Tal vez si un adolescente aterrorizado hubiera aparecido advirtiendo de una extraña amenaza en casa, ¿alguien habría hecho algo? ¿Estás a salvo aquí? Les pregunté. Marco asintió. Por alguna razón, no viene a los terrenos de la escuela. Miró a los que hablaban de correr. No va a funcionar. Intentar huir es una estupidez. Nadie lo ha conseguido y esa cosa siempre está ahí fuera. Creo que deberíamos luchar. ¿Luchar? Sí. Sígueme. Me llevó a lo más profundo de la escuela a través de pasillos iluminados solo por la luz del sol de la tarde. El complejo estaba tranquilo y vacío excepto por una habitación en la que había un hombre dibujando ecuaciones en las paredes. Números y signos cubrían toda la habitación desde el suelo hasta el techo, y había comenzado de nuevo, oscureciendo las tonterías de las matemáticas y las ciencias hasta el olvido. Marco sacó algo de comida de su bolsillo y la arrojó antes de cerrar la puerta y seguir adelante. Al llevarme al laboratorio de ciencias, me mostró una serie de botellas preparadas. Hemos tenido meses para resolver esto, pero no podemos acercarnos a la iglesia. Al acercarme me detuvo con una mano. Cuidado. Es más o menos napalm. Vaya. Dando un paso atrás, levanté las manos. No sé. ¿Te invitó? Me miró intensamente. No soy. ¿Te invitó? Tragué saliva de nuevo. Sí. Con furia enmascarada, dijo en voz baja, entonces creo que deberías ponerte esto debajo de la chaqueta y aceptar la invitación del sacerdote. Cuando entres, quema ese lugar abandonado de Dios hasta los cimientos. Hablaba en serio. Uniéndome nuevamente a los demás en el gimnasio, les dije, voy a buscar mi auto y mirar alrededor. ¿Puedo dejar atrás al sacerdote, no? Ellos asintieron y otros aceptaron actuar como distracción mientras yo salía. Clyde apretó los puños. Y luego huimos. Marco me miró desde detrás de la multitud. Lo miré y luego a mi hermana. Seguro. Caía la noche cuando los otros estudiantes hicieron ruido y yo corrí hacia el lado opuesto de la escuela. Había asistido a este lugar durante 4 años y ahora todo me parecía tan extraño.
Reconocí algo de lo kitsch en las paredes e incluso había una foto del equipo de fútbol que todavía me tenía del año del campeonato local, pero sin electricidad y por la luz naranja del atardecer todos estos recuerdos de mi vida en casa estaban retorcidos y desagradables. Irrumpiendo en ese familiar estacionamiento delantero, apunté a un amplio arco alrededor de la supuesta ubicación del sacerdote. Fueron solo unas pocas cuadras, pero mi corazón golpeó mi pecho en todo momento. ¿Realmente estaba sucediendo algo sobrenatural? ¿O simplemente todos habían inhalado vapores o productos químicos y habían perdido la cabeza? Lo único que sabía con seguridad era que mi hermana pequeña estaba asustada y que la había dejado aquí en las garras del peligro durante medio año. No la dejaría otra vez. Yo era el hombre de nuestra familia. Depende de mí. Cuando completé mi amplio círculo, vi el hacha nuevamente, esta vez brillando en amarillo y dorado. El viejo Kern sonrió y saludó como antes. Me acerqué, pensando que podría ser diferente a los demás que apenas me respondían y en absoluto a los niños más pequeños. Mientras me acercaba a la esquina de su casa, vi lo que me había perdido antes y salí corriendo lo más rápido que pude. Entré a mi casa cubierto de sudor y lleno de terror, entré pisando fuerte a la cocina, donde mi mamá estaba haciendo masas de pastel. «Detente», le grité, agarrándola de los brazos. Ella gritó y luchó violentamente contra mí, empujándome. Cuando agarró un cuchillo, retrocedí y ella volvió a su actividad inmediatamente. Sentí ganas de sollozar, pero solo dejé caer unas cuantas lágrimas. No era momento de perderlo. La siguiente habitación contenía evidencia de su locura. El patio trasero del viejo Kern estaba lleno hasta el borde como un almacén de madera y, de manera similar, la habitación contigua más allá de la cocina estaba repleta de miles de masas de tarta. Le grité, ¿por qué? ¿Por qué eliges estas tonterías monótonas y repetitivas en lugar de tus propios hijos? Debo seguir siendo digna, murmuró ella sin mirarme. Trabajar duro significa que eres digno. Pero es inútil. No estás haciendo nada. Tarareo una pequeña melodía antes de decir, el mundo necesita sus masas de pastel. Ahora con vehemencia, escupí, las máquinas hacen masas de pastel, mamá. No estás logrando nada. Si no trabajas duro, eres basura, susurró, amasando la masa. La carne inútil debe ser desechada. Lleno de miedo y dolor, corrí hacia un crepúsculo gris anaranjado que se desvanecía. Mi auto estaba ahí en el camino de entrada, pero corrí a la puerta de al lado y entré sin esperar. El padre de la vecina estaba sentado mirando la televisión y ella estaba en la cocina cocinando otra comida con cierto éxito. Al verme, le tembló la mandíbula. «Vamos», le dije. «Nos vamos a largar de aquí. Algo está terriblemente mal con toda esta ciudad». Ella asintió y tomó mi mano. «¿Qué pasa con mi papá?». Poniéndola detrás de mí, me acerqué al hombre calvo en la silla. ¿Qué decirle? Si no trabaja duro, señor, es basura. Carne inútil para ser desechada, ¿verdad? Me fulminó con la mirada, pero mantuvo la mirada fija en la televisión. Trabajo duro. Es mi deber patriótico observar y escuchar. Tenemos que estar informados. Tenemos que permanecer alerta. Por primera vez, miré la pantalla. Supuse que estaba viendo un programa o las noticias. No, en absoluto. Las imágenes en esa pantalla iluminada al principio no tenían sentido, pero luego, cuando mi cerebro comenzó a darle sentido, comencé a analizar las formas en movimiento y el paisaje de sangre y huesos sobre el que se movían. Sobre colinas de carne temblorosa, caminaba una figura vestida de blanco y con capucha roja, hablando con calma y coherencia sobre la verdad y el camino sagrado. Estas palabras no tenían ningún sentido para mí y al mismo tiempo eran casi comprensibles. Madison dijo, he tratado de escucharlo. Es solo un ruido aleatorio. No lo entiendo en absoluto. Pero casi pude. Yo era casi un adulto. Vamos. Vayamos a mi auto.
Corriendo afuera, mantuve su mano apretada, rodeando los arbustos hacia mi auto a toda velocidad. Pero el blanco y el rojo emergieron detrás del verde, y Madison tardó más que yo en detenerse. Mientras tropecé y caí bruscamente a un lado en el pavimento de mi camino de entrada, la escuché gritar de terror abyecto y vi túnicas blancas abiertas para revelar huesos cubiertos de sangre frente a un vasto valle de seres grotescos vivientes. El paisaje de la televisión de su padre estaba dentro de esa entidad. Detrás de los huesos chorreantes de sangre, se reveló una puerta de entrada a la pesadilla hasta que esas túnicas se cerraron una vez más y ella desapareció. Al mirar hacia arriba, vi 6 dientes carmesí afilados en espiral colocados en una mandíbula de hueso blanco apenas visible bajo el dobladillo de esa capucha roja. El sacerdote estaba sonriendo. «Nos vemos mañana, Nathan», grité incoherentemente de rabia y pena, pero Madison ya no estaba, y la entidad envuelta en la túnica comenzó a alejarse calle abajo con esos mismos pasos inquietantemente resonantes sobre el mármol invisible. Por el momento estaba exento de su casa, porque ya estaba destinado a otro destino. Grité enojado tras él antes de saltar y entrar en mi auto. Atropellaría esa cosa demoníaca con el peso de la maquinaria humana y se convertiría en polvo de huesos ensangrentado bajo mis ruedas. Giré la llave en el contacto, pero no pasó nada. Por un tiempo, no fui más que gritos de rabia y puños golpeando el tablero. Bajo el manto de la noche en un pueblo que ya no tenía electricidad para contener la oscuridad, recurrí a caminar amargamente ahora que sabía que no sería capturado directamente. Tenía una idea de lo que me encontraría, dado que mi auto no funcionaba y mi teléfono literalmente se había congelado, pero la satisfacción de tener razón era poco consuelo. El camino por el que había llegado ahora terminaba en una pared de niebla carmesí suavemente brillante que olía a hierro y dolor. En cierto modo, esto hizo que algunos de los habitantes mayores de nuestra área tuvieran razón. No había nada fuera de nuestro pueblo. El resto del mundo era solo un concepto y nuestra comunidad local era lo único que importaba. Caminar de regreso a la escuela tomó tiempo, pero no tenía pensamientos, solo un vacío dolor. Algo se había infiltrado en mi casa como un cáncer y ahora tenía a todos nuestros mayores en sus garras. Estábamos solos y yo era el siguiente. Los niños más pequeños habían sobrevivido bien durante tanto tiempo, pero todo era inevitable. No había ningún lugar a donde ir ni escapatoria. El tiempo avanzaría y envejecería a todos los niños restantes hasta convertirlos en adultos, y luego nos tendría a nosotros. Entré al gimnasio y encontré a Claire, Marco y otros 3 despiertos y vigilando. Claire se sintió aliviada de verme, pero le dije a Marco, «Pelearemos». Él no sonrió. Él simplemente asintió. Nuestros fuegos ya estaban igualados en furia. Mi hermana finalmente pudo dormir ahora que yo había regresado, y yo me senté a cuidarla durante las horas oscuras de la noche. A los niños les había ido bien en la tarea de almacenar alimentos y mantener cierta apariencia de orden, y me impresionó que los adolescentes hubieran hecho todo esto sin guía. Claire me había dicho mientras se quedaba dormida que, antes de que se cayera permanentemente, Internet había llenado sus cabezas con conocimientos aleatorios, y juntos habían podido cubrir la gama de habilidades y planes necesarios. Esa era su defensa, razonó. El conocimiento permitía la independencia, y el pensamiento independiente era de alguna manera el enemigo de esa criatura que los acechaba. Mientras la custodiaba esa noche, pensé mucho en eso. ¿Tendría suficiente voluntad independiente para elegir de manera diferente a mis mayores? Por la mención de mi madre de ir a la iglesia mañana, esperaban que me uniera a ellos, y había visto más que un poco de reacción violenta cuando intenté ir en contra de sus mentalidades. La violencia daba miedo, pero la idea de que llevaran a mi hermana a ese lugar de sufrimiento que había visto era demasiado. Estaba caminando hacia allí ahora, mitad en su mundo y mitad fuera. La colina inclinada aplastaba y resumaba bilis bajo mis pies descalzos, y el aire era fuego y agonía. Los huesos desarticulados de antiguas bestias sobresalían como montañas en el horizonte, y un río de sangre fluyó mientras yo tropezaba hacia un gran ojo cerrado en el cielo.
Comenzó a abrirse, el más mínimo resplandor abrazó mi espíritu con las infinitas torturas de una enorme mente eterna enloquecida, y abrí la boca para gritar, pero descubrí que no tenía pulmones. Marco me despertó con una sacudida. No duermas. Al borde, soñarás, mal. Aún temblando, dije, ¿mal? Cristo. Él asintió. Esto también está comenzando para mí. Habría sido el siguiente si no hubieras regresado. ¿Entonces tu plan? Sí. La luz de la mañana entraba por las ventanas del gimnasio. No te decepcionaré. Miré el rostro de Clyde, tranquila mientras dormía, aún mayor de lo que recordaba. Si no vuelvo, yo me ocuparé de ella. Deberías irte antes de que ella se despierte y trate de detenerte. Sí. Esa fue una buena idea. No estaba seguro de poder irme si ella gritaba y lloraba pidiendo que me quedara. Sin decir palabra, Marco y yo fuimos al laboratorio de química. Me puse la chaqueta gruesa que había elegido para esta ocasión y llenamos cuidadosamente los bolsillos que había cosido por dentro con una docena de botellas de pseudonapalm. Sintiéndome terriblemente como un terrorista suicida, me armé de valor y comencé a caminar hacia la espantosa iglesia en el horizonte mientras el sol salía en el cielo. Mezclándome con corrientes de adultos con los ojos en blanco mientras hacían su peregrinaje, intenté controlar mi respiración. El estrés era casi abrumador y me preocupaba que existiera un riesgo real de desmayarme. Tenía napalm atado cerca de mi pecho y caminaba hacia una monstruosa iglesia de otro mundo entre un río de creyentes fanáticos. ¿Qué esperanza podría tener? ¿Qué posibilidades había de sobrevivir a esto? La iglesia de color blanco hueso y con chapitel rojo parecía incluso más grande de lo que la recordaba. Esta vez, pude ver que los vehículos en el estacionamiento estaban deteriorados y sin uso, y el contenedor de basura albergaba una espesa nube de moscas sobre lo que parecía carne desechada. Este edificio alguna vez pudo haber sido legítimo, pero algo se había apoderado de él y corrompió su uso anterior. El sacerdote vestido de blanco y con capucha roja estaba afuera de la iglesia, saludando con la cabeza al rebaño entrante y protegiéndose contra cualquier posible acción por parte de los niños de la escuela. Al verme, dio un paso adelante y temí que me hubieran atrapado, pero simplemente levantó una mano esquelética que goteaba sangre y dibujó un símbolo de líquido caliente en mi frente. Bienvenido, niño. Temblando mucho, automáticamente dije, gracias. No se ponga nervioso. Todo quedará claro dentro. Está bien. Pasando, continué con el flujo de creyentes y me acerqué a las puertas anchas y altas. Eran blancos, pero a esa distancia podía ver decoloraciones, como dientes en una boca sin encías, que esperaban para tragarnos. Contuve la respiración mientras cruzaba el umbral y mi instinto fue correcto. El aire al otro lado contenía un fuego sutil y una agonía como en mi sueño, y entonces supe que se trataba de una bolsa de infierno y, a juzgar desde el interior, estaba creciendo. Todas las aproximaciones corruptas de una iglesia existían dentro, pero en forma impía. Largos huesos chorreantes de color rojo formaban bancos, las paredes eran carnosas y tenían parches de piel humana, y las ventanas eran en cambio cientos de pequeños ojos que giraban constantemente de un lado a otro, estudiando a los clientes de abajo. La luz procedía de pequeñas llamas flotantes, y un gran ojo cerrado descansaba en la pared del fondo, encima de un altar de inmundicia y el podio de espera del sacerdote. Donde podría haber esperado una cruz debajo de ese gran ojo, en lugar de eso latía un corazón tremendo. La iglesia estaba viva. Demasiado asustado para hacer mi movimiento con el napalm, encontré a mi mamá y me senté a su lado. Me alegro de que hayas venido, me dijo, dándome una sonrisa genuina por primera vez desde que regresé. Espero que no descarten tu carne. Eres un chico inteligente con un gran potencial. Se lo he dicho a todos cientos de veces. Con la piel de gallina mientras la humedad del banco de huesos se abría paso a través de mis jeans, dije, gracias mamá, supongo. Sus ojos se iluminaron. Silencio. Es hora.
El sacerdote se quedó quieto por un momento dentro de las puertas, que se cerraron como una mandíbula detrás de él. Luego, avanzando, mantuvo los ojos de la congregación y los ojos en las paredes. Lo observé, con el corazón acelerado, mientras subía al podio y decía: «Hoy tenemos un nuevo miembro. Nathan, acércate». Surgieron sonrisas y vítores cuando me puse de pie y comencé a caminar con cuidado a lo largo del revestimiento intestinal que formaba el pasillo central. Me paré al frente y el sacerdote se acercó. Mirando hacia atrás, vi a toda mi comunidad de adultos presente. Estaban todos aquí, y todos entusiasmados porque yo pudiera unirme, y arriba, en el balcón de arriba, vi un coro de niños desaparecidos. Madison estaba entre ellos, con los ojos húmedos por las lágrimas, pero con la boca abierta para unirse a su horrible canción de clics y chillidos. Ella no estaba muerta. Una parte de mí se sintió aliviada. El cura estaba hablando, pero me había demorado demasiado. Un pequeño rayo de luz apareció detrás de mí, y entonces supe que el gran ojo se estaba abriendo. Ese hemisferio correoso de carne se estaba partiendo. Me volví para mirarlo y la luz llegó a mi rostro. Decir que grité entonces sería quedarse corto. Cada neurona de mi mente estalló con la verdad y de repente pude sentir mi alma. Tenía una, era real y gritaba con cada fibra de su existencia. Mientras mi mente ardía y mi alma gritaba, cada célula de mi cuerpo físico se regocijaba. De allí procedían esos billones de pequeños animales que formaban cada uno de mis tejidos y líquidos internos y que reconocían a los semejantes. Si el cielo era un lugar de espíritu, el infierno era un lugar de carne, y nosotros, los humanos, éramos las mentes desafortunadas atrapadas en el medio. El tirón comenzó a destrozarme. Pero la imagen de mi hermana durmiendo en el duro suelo del gimnasio, hambrienta y asustada, bloqueó el dolor. La había visto cuando era un bebé. La había visto dar su primer paso. A veces habíamos peleado y otras habíamos sido amigos. Cuando mi padre murió, dependía de mí desempeñar ese papel para ella, y sentí que había fracasado al irme a la universidad, pero la independencia que encontré allí era justo lo que necesitaba. Ya era hora de que me uniera a mi familia para maldecir. Cerré los ojos y apagué el fuego de la verdad, saqué una botella de napalm y la arrojé al gran ojo de arriba con un rugido, «que te jodan». Toda la iglesia tembló desde sus cimientos cuando el ojo chilló como un terremoto y se cerró en respuesta a los fragmentos de vidrio y una forma de fuego creada por el hombre. Saqué otro y lo lancé al corazón de abajo. Las llamas hirvieron, provocando una ola de horrible hedor. El sacerdote me alcanzó, pero yo corrí con los ojos recorriendo varios órganos, lanzando napalm de un lado a otro. La congregación se acercó a mí, pero yo pateé, golpeé y mordí contra su peso e hice lo mejor que pude para arrojarles las botellas lejos de ellos. Las puertas de entrada, que parecían mandíbulas, se abrieron por reflejo de dolor y me detuve al otro lado para arrojar mi último napalm a las glándulas de arriba. La multitud me siguió gritando, pero más para tirar al suelo sus sopas en llamas que para perseguirme. Mirando hacia atrás, vi al sacerdote parado inmóvil bajo el gran ojo hirviente, ahora en ruinas. Esa capucha roja se levantó lentamente bajo una mano con huesos ensangrentados y me reveló su rostro familiar. «Deberías haberte unido a nosotros», susurró con la voz de mi padre. «Podrías haberlo tenido contigo otra vez. Pero ahora, nunca, niño tonto». Bajo el sol del mediodía oscurecido por una imponente columna de humo, caí de rodillas llorando por más razones de las que podía procesar. ¿Realmente podría habernos devuelto a nuestro padre? Nunca lo sabría. Hombres y mujeres rodaban a mi alrededor, en llamas por mis acciones. ¿Había perdido la cabeza? ¿Había sido todo esto una ilusión? ¿Había arrojado napalm a hombres y mujeres inocentes? Me alejé a trompicones de la espantosa pila de órganos desinflados que una vez había sido una iglesia mientras ardía y humeaba como carne chamuscada, y no dejé de correr ni de llorar hasta llegar a mi casa. Esta vez, el auto se encendió y la música de la radio reveló que el resto del mundo estaba nuevamente conectado con nosotros.
Conduciendo como loco hacia la escuela, choqué contra la valla metálica y grité: «Clyde, es hora de irnos». Marco apareció primero, prácticamente arrastrándola. Los otros estudiantes fueron más lentos y, después de que Marco empujó a Clyde hacia el auto, me alejé. Estaba demasiado asustado para esperar. «Váyanse», gritó Marco. «Ahora. Enviaremos a alguien a buscar a los demás». La mejor manera de salir de la ciudad era pasar por la iglesia en llamas y yo quería que mi madre ocupara el cuarto asiento del coche. Aterrorizado, pero deteniéndome en el lugar donde me detuve por primera vez a mi regreso, observé a la multitud mirándose unos a otros con confusión. Los adultos parecían no tener idea de lo que estaba pasando. ¿Está mamá allí?, preguntó Clyde, mirando por la ventana. Me volví hacia Marco. «Mantén el auto encendido». Él asintió y se subió al asiento delantero mientras yo corría hacia el monstruo en llamas que ahora había dejado de chillar y se había quedado en silencio. «¿Nathan?», preguntó mi mamá mientras yo avanzaba y me acercaba a ella. «Nathan». «Oh, señor, Nathan. ¿Estás a salvo?». «Sí». En guardia, estudié los rostros confundidos a mi alrededor. «Mamá, tienes que venir conmigo ahora mismo». «Oh, no puedo irme», murmuró. «Mira». Más allá de ella, la multitud había comenzado a agruparse alrededor del contenedor de basura dominado por moscas. «No es la mejor calidad», dijo, riéndose un poco. «Obviamente, ya que fue descartado. Pero tendrá que ser suficiente». Se alejó para unirse al círculo cada vez más espeso. Miré con horror cómo hombres y mujeres adultos comenzaban a cortar miembros con fragmentos afilados de la antigua iglesia. La carne de estas extremidades se curvó y sus huesos comenzaron a germinar hasta formar los cimientos blancos de una nueva iglesia. Su sangre comenzó a endurecerse y a formar espirales en pequeñas y delicadas agujas en la parte superior, y los dientes recién extraídos comenzaron a crecer hasta formar una nueva puerta. Retrocedí lentamente. Su verdad todavía ardía en mí, pero no era mi verdad. Una vez que volví a subir al auto con una mirada atormentada, Marco preguntó: «¿La encontraste?». Clyde me miró con miedo y esperanza. Solo pude negar con la cabeza. «Ella se ha ido. Esa ya no es nuestra madre. Solo vámonos». Él asintió y puso el coche en marcha. Más adelante en el camino, la niebla carmesí había desaparecido, al menos por ahora. Durante la siguiente hora, condujimos en silencio y a veces vi a Marco tomar la mano de mi hermana. Encontraríamos a alguien. Juntos convenceríamos a alguien. La policía, el ejército, la patrulla de caminos, no importaba. Había que decírselo a alguien. Solo teníamos que llegar a Internet y correr la voz. Conocimiento e independencia, ¿verdad? Tuvimos eso. Ganaríamos. Alguien volvería aquí y quemaría esa abominación. Clyde y Marco todavía tienen esa esperanza ahora que hemos llegado a una gran ciudad, pero yo ya no la tengo. He visto su verdad. He visto la terrible inversión, he visto la realidad y, peor aún, he estado mirando hacia los lados en lugar de hacia adelante como ellos dos. No dije nada, pero pasamos por 3 pequeños pueblos en el camino, y cada uno de ellos tenía agujas carmesí que se elevaban sobre las copas de los árboles en la distancia como la mitad inferior de una boca dentada y sonriente. Creo que me está llamando.